Después de un largo receso dedicado al cine latinoamericano y al cine colombiano, que indudablemente ha valido la pena, volvemos al eje central del canal y su lista de reproducción principal dedicada a los textos de Sergei Eisenstein y contemporáneos. El de hoy es el segundo video dedicado a Alexander Dovzhenko. En el episodio anterior estudiamos los primeros trabajos de este director ucraniano y hablamos de Los frutos del amor de 1926, La valija diplomática de 1927 y por supuesto el largometraje Arsenal de 1929, al que nos acercamos a través de aquel texto que Sergei Eisenstein le dedicó. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, hoy nos detendremos en los principales procedimientos formales de Svenihora de 1928, filme previo a Arsenal, y nos apoyaremos por momentos en algunas ideas provenientes del capítulo que le dedica Vance Kepley Jr. en su libro In the Service of the State, The Cinema of Alexander Dovzhenko, o Al servicio del Estado, el cine de Alexander Dovzhenko. ¿Qué hace que Svenihora sea tan especial? Descubrámoslo. Soy Javier Quintero, esto es Cines de Arte y de Autores. Comencemos. El filme Svenihora fue producido entre 1927 y 1928 por la Administración Fotocinematográfica Panucraniana, en su sigla VUFKU o VUFKU, aquel monopolio estatal que unificó toda la industria cinematográfica de Ucrania entre 1922 y 1930. Funcionaba de manera vertical, así que controlaba la producción, distribución y exhibición de películas, con sus sedes en Odessa, Kiev, Yarkov y Yalta. Vance Kepley Jr., en el capítulo que dedica a Svenihora, parte de su libro Al servicio del Estado, el cine de Alexander Dovzhenko, divide el filme en 4 secciones. Primera, el prólogo con el abuelo y los cosacos. Segunda, la Primera Guerra Mundial y la Revolución. Tercera, la dramatización de la leyenda de Oksana. Y cuarta, la Guerra Civil y el temprano periodo soviético. Vance Kepley Jr. nos guía a través de decisiones tomadas por Dovzhenko en relación con la primera versión del guión, escrita por Mikhail Johansson y Yuri Tyutyunik, en comparación con los cambios finales que hizo Dovzhenko y que quedaron en el corte final del filme. Nos vamos a centrar hoy en la primera sección, el prólogo con el abuelo y los cosacos. Construcción del mito a partir de los juegos con el tiempo, el espacio y los objetos en el prólogo de Svenihora. En la introducción del filme nos informan acerca de un tesoro oculto en territorio ucraniano. El filme comienza con las imágenes en cámara lenta o ralentí. Como mencionamos en nuestro video dedicado a Arsenal, Dovzhenko ya había usado este efecto en Los frutos del amor, pero con propósitos muy diferentes. Aquí en Svenihora vemos cómo recontextualiza este procedimiento para desarrollar una idea específica y consistente con la lógica fantástica de este filme particular. El filme nos presenta a un anciano guardián de la tradición en un posible pasado aparente entre los siglos XVI o XVII. Su medio de transporte es el caballo y también la telega, o carruaje de 4 ruedas sin suspensión. El anciano es reclutado por un grupo de cosacos que, aunque mayoritariamente nómadas, en un momento de la historia defienden el territorio ucraniano de los polacos invasores. El anciano los conduce hasta Svenihora, una colina con un árbol en la que supuestamente hay un gran tesoro. En este punto podemos apreciar cómo Dovzhenko extiende la duración de los planos buscando dar más tiempo a la contemplación de composiciones y distribuciones de los personajes en el espacio
junto con sus movimientos que lo recorren y o lo exploran. Comparados con los planos en Los frutos del amor o La valija diplomática, en Esvenigora se busca, en términos de planos, no solamente presentar acciones, sino también paisajes, escenarios y coreografías. Hay que señalar el trabajo en términos de composición que hace este filme, en dónde ubica a los actores en relación con el espacio, cómo relaciona los cuerpos de los personajes con el árbol de la leyenda, cómo son los espacios vacíos, son llenados eventualmente esos espacios vacíos o se quedan siempre vacíos. Uno de los cosacos pregunta al anciano por los polacos y el anciano menciona que ellos estaban o están en las ramas del árbol. ¿Acaso el anciano está respondiendo a la pregunta en términos de un relato oral que se convierte en imágenes a medida que él habla? ¿Está uniendo el pasado con el presente? ¿Está transformando su relato en realidad? Estamos ante una realidad creada por él que se modifica y se altera como en una especie de sueño. Lo que parece ser la copa fundamental de una de las leyendas se transforma en un pedazo de vidrio ante nuestros ojos. Al encontrar una especie de entrada subterránea aparece un monje que en el guión original escrito por Michail Johansson y Yuri Tutunik tenía mucha más relevancia en la historia y cargaba con todo el antagonismo de la misma. Sin embargo, en la versión final del guión, reescrita por Alexander Dovzhenko, el monje y su connotación sobrenatural se van a reducir en favor de los obstáculos y antagonistas materiales y concretos en relación con dificultades políticas y económicas que van a distar de la superstición, la leyenda y el mito. Pero es interesante que la mirada del mundo mágico y mitológico persista en algunos personajes y que luego haya un choque con la ruptura también realizada por la revolución bolchevique. ¿Cómo se distribuyen y cómo se mueven los cuerpos en el espacio? Cosacos, polacos y tesoros que se desvanecen, así como un monje misterioso. Todos están ahí para crear un halo de sucesos aparentemente entretejidos, que están compactándose en lo que sería la lógica del cuento de hadas, probando primero que el personaje del anciano atraviesa diversos tiempos y también que existe un tesoro quizás inacible pero que debe ser cuidado, así como otro espíritu que sobrevive al tiempo, perteneciente a las sombras, que acecha también aparentemente como una fuerza antagónica, el monje. Dovzhenko ha creado entonces un conjunto de reglas para componer los planos en función de los juegos con el tiempo, en función de la construcción de un espacio propio de la fantasía, o sea, el monte árbol Esvenigora, y los personajes que se mueven, atraviesan el espacio o se detienen a través de mecánicas muy específicas alrededor de este espacio y significado. Y le preguntan nuevamente al anciano, ¿dónde están los polacos? Como si de alguna forma aquellos que vimos no hubieran existido. Es una escritura que pone en tela de juicio lo que ocurre y también a nuestra percepción. El anciano sube a su caballo y se queda congelado como en una fotografía para la historia. Y acto seguido se nos informa que han pasado varios siglos y que hay trenes que atraviesan el territorio y sin embargo el monte Esvenigora continúa protegiendo los tesoros desconocidos. ¿Cómo ha cambiado la realidad a través del paso de los años? Esta es una escena
que combina el tiempo y los movimientos condensados. Lo que tiene que moverse se mueve y lo que no permanece estático. Y por supuesto también se construye la posibilidad de un destino ya asignado para la joven Oksana del presente, al estilo de los cuentos de hadas y leyendas. Tenemos las palabras que suponen la predicción del futuro. ¿Cómo es la corona que presagia el futuro y cómo llama la atención de Oksana? ¿Por qué escoger este espacio específico, esta hora específica, este día específico? ¿Por qué la corona que flota? ¿Por qué los reflejos sobre el agua? ¿Por qué el movimiento de las ondas sobre el agua? ¿Por qué las otras mujeres se congelan en el tiempo? ¿Y por qué están ubicadas de tal o cual manera, mientras que Oksana sí se puede mover y asumir el tiempo de una forma diferente? Detengámonos en las que se detienen. Este procedimiento en distintos otros contextos reaparecerá en la obra de Dovzhenko. Suspensiones de cuerpos en el tiempo, por diversas razones o buscando fines diversos. Nos dice Vance Kepley Jr. acerca del impacto general de Svenigora en comparación con otras películas que fueron hitos en Occidente. Abre comillas. Aunque Svenigora fue el cuarto proyecto de cinematografía de Dovzhenko, durante mucho tiempo ha sido tratada como su verdadero debut cinematográfico, su primera producción en abordar material distintivamente ucraniano y la obra que marcó la dirección principal de su carrera posterior. Para Eisenstein significó el nacimiento de un artista. De hecho, evidencia algo de la audacia y la energía de obras inaugurales tan célebres como La Huelga, Un perro andaluz y Ciudadano Kane, y marca un salto desde los préstamos algo conservadores de fórmulas de géneros extranjeros que encontramos en las películas anteriores de Dovzhenko. Pocas películas son tan ambiciosas como Svenigora. Abarca siglos, combinando material del folclore antiguo con eventos modernos en una narrativa arrolladora y presentando, en palabras de Dovzhenko, en 2000 metros de película todo un milenio. En un esfuerzo por caracterizar el alcance de la película, los críticos han recurrido a comparaciones con frescos y tapices medievales. Cierra comillas. Acerca del carácter de Svenigora como mezcla de folclore y tradición oral que entreteje diversos relatos ucranianos, dice Vance Kepley Jr. Abre comillas. Dovzhenko aborda preocupaciones políticas contemporáneas en las secciones modernas, como los esfuerzos para consolidar la autoridad soviética frente a la resistencia ucraniana nativa y la industrialización de Ucrania bajo el sistema soviético. El material invocado en las secciones antiguas, teñido como está de mito, también contiene una veta política, como cuando el prólogo invoca a los Haidamakas, bandas cosacas de los siglos XVII y XVIII que eran un poder político importante en Ucrania y que protegían la tierra de los invasores polacos. Las secciones antiguas son el tipo de mezcla de historia y fantasía común en la evocación de su propio pasado por parte de una población campesina, y le brindan a Dovzhenko la oportunidad de equiparar la cultura popular de Ucrania con su revolución moderna. Cierra comillas. Estas fueron algunas ideas a partir del prólogo o primera sección de Svenigora.
Les recomiendo continuar con la visualización del filme. Gracias por llegar hasta el final de este episodio. Por favor, compártanlo y suscríbanse al canal si no lo han hecho. También pueden activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ningún video largo, short o directo en este canal. Nos vemos en el siguiente episodio. ¡Feliz semana!